tardes. Gracias a todos por vuestra asistencia. Y bueno, yo me voy a poner de pie con vuestro permiso. Sí, las luces. Bueno, el primer trabajo para la realización del plan director es sin duda conocer el bien sobre el que vamos a trabajar. En este caso, el Castillo del Hierro. Para ello se diseñó un equipo pluridisciplinar con una parte de un equipo de arquitectura, el encargado fundamentalmente esta parte encargada del diseño posterior del plan, de la ejecución, aunque también participan evidentemente de la comprensión del bien, de los trabajos que nos llevan a los historiadores y arqueólogos a comprender el bien, y una parte de arqueología e historia, que es la que yo voy a presentar, compuesto por arqueólogos, museógrafos, documentalistas, etcétera. De tal manera que todas esas fuentes a las que hacía referencia antes el alcalde, la fotografía, la documentación histórica, bibliográfica, etcétera, quedase recopilada y tuviéramos los suficientes instrumentos como para tener un conocimiento completo del bien y a partir de ahí diseñar su puesta en valor. Pasa, por favor. La puesta en valor no solo del bien, sino de aquellos elementos que a lo largo de su historia lo pueden haber enriquecido y que formen parte de la identidad de Fuente, una parte importante de nuestras señas de identidad. En principio, el Castillo del Hierro, lo tenemos aquí, es un elemento ubicado en el centro del pueblo, pero que permanece oculto y desconocido para la mayoría de la ciudadanía. De hecho, a la mayoría de la gente le preguntas y algunos que viven por allí tienen un conocimiento de la existencia del castillo, pero si viven lejos de ahí, mucha gente no lo conoce siquiera. ¿Ello se debe a qué? Pues a que está fagocitado, digamos, por una serie de casas que lo envuelven, esta manzana, y que incluso en su interior también tiene una serie de viviendas. ¿Eso ha quedado lugar? Pues a la pérdida prácticamente de esa memoria histórica del sitio. No obstante, pasa por favor, el castillo está bastante bien conservado si lo veis. El castillo no es la propiedad municipal, lo que ha comprado el ayuntamiento es la mitad sur, meridional. Esta zona son las casas 2 y 3 de Plaza de España, esta es la 4 que es la que ha comprado el ayuntamiento. Por tanto, parte del recinto ahora mismo está en manos privadas. No obstante, el plan director, digamos, prevé su ejecución sobre el conjunto del monumento, aunque ha centrado la primera fase, evidentemente, de actuación y una de las más detalladas en la puesta en valor de esta zona por, evidentemente, su mayor accesibilidad. Pasa, por favor. Bien. Como os comentaba, para la realización del plan, lo primero que necesitamos es un conocimiento general del edificio y lo más detallado posible, tanto del castillo original como de su evolución, porque su evolución no siempre implica la destrucción, aunque a veces sí, del elemento original, sino que lo va enriqueciendo. Pues, ¿por qué? Porque son las huellas que la historia ha ido dejando sobre el monumento. Y esas huellas, precisamente, nos ayudan a recordar todos los eventos por los que ha ido sufriendo no solo este municipio, sino el conjunto de nuestra región. Bien, en cualquier estudio, no solo en este, lo primero es hacer una recopilación de la bibliografía, documentación histórica, fotografía, planimetrías, etcétera, y con eso ya pasamos a la intervención arqueológica. Vamos a hacer una breve reseña de los principales documentos que hemos encontrado en esa búsqueda previa a la excavación arqueológica. Pasa, por favor. Bien, lo primero fue recuperar toda la bibliografía que existiese sobre el Castillo del Hierro. Dentro de la bibliografía, que os he puesto lo más importante, pero queremos señalar esta obra, el Catálogo Arqueológico y Artístico de la provincia de Sevilla, de la década de los 50, redactado por Collantes de Terán y otros, ¿no? Ahí es el primer documento en el que se hace una planimetría del castillo y una descripción completa. ¿Por qué es importante? Porque en ese momento, en el año 50, todavía el castillo no ha sido objeto de quizás las mayores alteraciones o deterioros que ha sufrido. Fijaros que se ha conservado prácticamente durante 700 años en muy buen estado y ha sido precisamente en los últimos 50 años cuando ha sufrido los mayores deterioros con la pérdida
de torres como esta, con la alteración bastante grande de esta torre, de otro y otra serie de elementos. Como os comento, ahí se hace un levantamiento del castillo en alzado, sus plantas e incluso la planta completa. Pasa, por favor. En cuanto a otra serie de documentación gráfica, tenemos el grabado de Pier Maria Baldi del viaje de Cosme de Medici a mediados del siglo XVII, donde tenemos un documento también excepcional que atañe a la torre del homenaje, donde vemos la torre con un sobrecuerpo que nos lleva a dudar de si es una licencia del autor o se trata de un cuerpo que se sobreleva. En el siglo XVII, a mediados del XVI, los señores aumentan esas torres medievales, muchas veces con cuerpo de madera incluso, para tener un mirador y simplemente como una ostentación. Este elemento, bueno, resulta interesante de cara a investigaciones futuras. Pasa, por favor. Otro documento excepcional es este plano del Archivo Histórico de Viana, que representa el castillo en 1770. ¿Veis? Aquí he sombreado el contorno del castillo. Si en 1950, en ese mapa que levantó Collante de Terán, vemos que las torres, algunas faltan, aquí tenemos el perímetro completo del castillo. Y algo muy importante, el interior, el palacio que alojaba en esa época y del que ahora veremos qué queda y qué no queda. Pero fijaros ya la importante documentación que hemos ido adquiriendo. ¿Por qué? Porque de todo esto, evidentemente, lo podemos poner en valor. Aquí está el origen del señorío de Fuentes y de nuestra propia localidad. Pasa, por favor. Bien, aquí veis sobre una foto aérea el contorno, no sé si se aprecia bien desde lejos, del castillo y ese palacio sobrepuesto a las viviendas actuales. Pasa, por favor. Si vemos, esta es la propiedad municipal y estas son las números 2 y 3 de Plaza de España. Vemos cómo se perpetúan algunas de las líneas principales del castillo en las viviendas actuales. Eso nos llevó directamente a visitar esas viviendas y otra parte importante de esos estudios previos. Pasa, por favor. Que más adelante vamos a comentar. Otra fuente básica es la documentación. En el Archivo Histórico de Viana se encuentra la documentación referente al Marquesado de Fuentes. El castillo, en principio, se suponía de origen islámico y que había ido evolucionando a lo largo del tiempo, habitado por los marqueses, etcétera, ¿no? Y aquí vamos a encontrar una serie de documentos fundamentales y los primeros referencias sobre el mismo. Pasa, por favor. Bien, nos situamos en la primera mención que tenemos al castillo y es la venta por Martín Fernández de Guzmán a Alonso Fernández y a su mujer Isabel Bermana del castillo. Pero fijaros qué curioso, que dice en la venta que vende Fuentes con todas sus tierras para pan y otras tierras cualesquiera que hoy son, y con su torre y cortijo, y con sus prados, dehesas, montes, etcétera. Torre y cortijo, no dice castillo. Ahí tenemos un primer choque con esa idea del castillo desde época musulmana ya plenamente conformado. No nos cuadra, sobre todo con los documentos de la época, donde evidentemente existen referencias a castillos tal cual. Bien, y hay otra referencia que nos ayuda a nuestro conocimiento del castillo. Habla Martín Fernández, Joan Martín Fernández, que lo vieron y lo poseyeron en su vida don Álvar Pérez de Guzmán, mi abuelo, y don Pedro Núñez de Guzmán, mi padre. O sea, que ya su abuelo tuvo el castillo. Este documento es de 1374. Por lo tanto, si ya lo tuvo su padre y su abuelo, las generaciones más o menos se ajustan a unos 25 años, podemos estar seguros que el castillo en torno a 1375 estaba construido y que tiene una torre y un cortijo. Probablemente ese cortijo sea un albacar, un recinto destinado al refugio de la gente y los ganados en momentos de peligro. Aquí el nombre del documento, la compra de Fuentes por Alonso Fernández y Isabel de Bermana por 1.600 doblas moriscas. Son monedas de oro. Fijaros todavía la referencia a los moriscos, porque realmente todavía los reinos moros, vamos a decir,
eran los que marcaban el valor, los realmente ricos, ¿no? La moneda morisca era la que de verdad era aceptada y el medio de cambio más común. Pasa, por favor. Y el otro documento básico ha sido este. Ante la puerta de la torre Cortijo del dicho lugar de Fuentes, esta puerta, casa de Ani, hace 650 años, en la puerta esta, que está en el patio de Ani, Martín Fernández vende a Alonso el castillo y hacen la toma de posesión. Pero fijaros qué interesante. Ante la puerta de la torre y cortijo, la cual dicha torre está cubierta de una bóveda sin peltre y sin almenas. O sea, la torre todavía no tiene pretil, no tiene almenas. Y el cortijo de alrededor cercado de tapias de argamasa, a lugares de altura de 4 tapias y a lugares de 3 tapias. Una tapia, digamos que es una tabilla, un cajón de tapial, que tendrá unos 80, 90 centímetros, por 3 o por 4 nos da una altura de unos 4 o 3 metros, algo bastante bajo, que sí cuadra con esa descripción de cortijo, por tanto de albacar, de sitio de refugio en un momento de peligro. Tenemos la descripción y aquí tenemos ese acto de entrega que nos habla de 2 puertas. Por un lado, la puerta Alonso Fernández está de parte de fuera, esperando para tomar posesión, y Alonso Gómez Martín Fernández, en representación de Martín Fernández de Guzmán, está dentro. Lo cogen de la mano y lo meten a poner dentro de la dicha torre cortijo en la tenencia y posesión de ella corporalmente y entregan la llave de la dicha torre. O sea, lo meten ya dentro del albacar y le entregan la llave de la torre en nombre, bueno, a él y a su mujer, porque viene en nombre de los dos. Bien, ¿qué tenemos entonces? Esa idea que teníamos antes la tenemos ahora reforzada. Esa idea de una torre con una tapia alrededor, posiblemente datado en torno al 1325 por ahí como fecha más antigua. Y 2 puertas, una la del albacar y otra la puerta de la torre. Pasa, por favor. Bien, hasta ahí la documentación, o uno de los documentos fundamentales de la documentación histórica. Después hay muchos más sobre las reformas de ese palacio que hemos visto. Hemos sacado un gran número de expedientes. Que a partir del siglo XVII está constantemente en obras hasta el siglo XIX, finales en que ya se abandona. En cuanto a documentación fotográfica, gracias al trabajo de Francis, aquí presente, hay una gran documentación, pero los documentos que acompañan a ese trabajo del catálogo histórico-artístico también resultan fundamentales. Entre ellos destacan esta serie fotográfica tomada en los años 50 y hay otra serie interesante como esta fotografía donde aparece la torre exenta tras tirarse el molino que había adosado. Esta vista es desde la calle Alameda. ¿Por qué es interesante? Porque nos da una idea ya del potencial que tiene el castillo como referente visual de cara a su puesta en valor. Pasa, por favor. Bien, como os comentaba, los trabajos, una vez que teníamos toda esa serie de documentación, se procedió a las entrevistas y las visitas de los inmuebles del entorno. Evidentemente agradecemos a todos los vecinos las charlas que hemos tenido, el acceso a sus casas para fotografiar y verlas. ¿Y qué es lo más interesante de esta serie de visitas? Pues sobre todo la casa número 2, donde esta medianera, bueno, la 2 y también en parte la 3, esta medianera de las caballerizas y otra serie de dependencias se conserva íntegramente. ¿Veis aquí estos arcos y esta viguería? Son las que corresponden a esta serie de arcos y a esta estancia. Por lo tanto, se conserva, en este caso, el palacio representado en el siglo XVII, que el palacio, como veremos más adelante, es más antiguo, probablemente de inicios del siglo XVI, con su reforma, pero aquí se conserva parte de este cuerpo. Pasa, por favor. Ahí veis la viguería antigua sobre los arcos, con una viguería incluso encima nueva del siglo XVIII, una reforma. Fijaros, no quitan la antigua, sino que la montan sobre estas vigas enormes, ¿no? Pasa, por favor. También se conservan aquí, ¿veis estos restos? Es una arcada rematada en capiteles de castañuela,
propios del siglo XVI y mediados del siglo XVI, que se conserva embutida en la pared del dormitorio de la vivienda número 2. O sea, no solo tenemos estos arcos de aquí, sino que tenemos incluso la arcada de la puerta principal del palacio, que no coincide con la del castillo estaba aquí, pero el palacio le abre una puerta nueva a la Plaza de España. Esto ya en el siglo XVI, en un momento donde los señores buscan el ornato y el boato, digamos, sobre todo porque ya han afianzado su poder, digamos, militar o señorial, ya es indiscutible, ¿no? Entonces ya se dedican más al boato y otras labores similares. Pasa, por favor. Bien, en la casa número 3 se conservan algunos restos, como esta medianera, pero poco más. Aunque en la entrada posiblemente también se conserve otra columna de ese soportal. Y en la casa número 4, pues por desgracia la casa número 4 es moderna. Aunque tiene aspecto antiguo, pero si veis, la casa está... Bueno, veis, esta es la planta actual de la casa y esta es la de 1770. Como podéis ver, no coinciden en nada, sino que la casa se levanta justo sobre este patio. Esto es un patio que se accede desde aquí y se accedía también desde las caballerizas, desde aquí. Y su planta, por lo tanto, fijaros, es completamente moderna. Lo único que aprovecha del palacio son estas dos estancias que hoy en día se siguen manteniendo, aunque con ligeras modificaciones. Bien, pasa, por favor. Esta es la casa que actualmente ocupa esa zona, ese gran patio del palacio. Pasa, por favor. Bien, y además, cuando se hace esa casa, rebajan el terreno, con lo cual toda la estratigrafía, todos los posibles restos del palacio los hemos perdido porque bajaron casi medio metro para su construcción, con lo cual arrasaron por completo el Palacio del XVI y todo lo que había antes. Bien, una vez recopilada toda esa información, sí que estábamos, bueno, que en este caso es magnífica, hay otros casos en los que no tenemos absolutamente nada, sí podemos hacer ya frente a la intervención arqueológica propiamente dicha. Pasa, por favor. La intervención arqueológica nos centramos en primer lugar en la arqueología paramental. ¿Qué es la arqueología paramental o qué persigue? Pues establecer cuál era el edificio original, cómo ha sido su evolución y destacar aquellos elementos que puedan tener un valor de cara a la puesta en valor o un valor científico en el monumento. En este caso, la propiedad municipal nos hemos centrado en los paños de muralla y en la torre. Pasa, por favor. Como veis aquí, el paño de muralla se adosa a la torre, a esa torre que según los documentos podía ser exenta y se le pega a ese elemento y pasa, por favor. Decidimos en un primer momento centrar los trabajos en ella de cara a ver qué nos ofrecía ese elemento, qué podíamos hacer con ella, porque teníamos un problema y es que la torre no tiene acceso. Debía de estar en esta cara porque teníamos estas ménsulas que sujetan los matacanes. No sé si sabéis lo que es un matacán. Estos elementos, estas ménsulas, sujetan una especie de balconada que permite que el defensor no se tenga que asomar por el pretil a disparar con la ballesta o con el arco, porque ofrece todo el cuerpo. Desde esa balconada puede disparar hacia los laterales e incluso desde la central, generalmente las puertas están aquí abajo, puede abrir la tablazón y disparar directamente si alguien intenta refugiarse bajo la torre, o tirarle piedras o aceite o lo que quiera. Es un elemento de vital importancia en la poliestética, ¿no? El arte de las defensas. Entonces la puerta debería estar aquí, pero no teníamos puerta. Solo una ventana aquí arriba. Después también veíamos que la torre tenía otra serie de elementos, como veis, todas estas oquedades, esta especie de ventana ladeada, en fin, nada cuadraba con lo que debería de ser. Por lo tanto, ahí hay una serie de huellas, como esto que veis aquí, que había que explicar y sobre todo darle una forma cómo era originalmente esa torre. Si la vamos a poner en valor, tenemos que entrar, tenemos que saber cómo accedemos a la torre, porque el acceso ahora mismo se hace desde la planta superior de la azotea de la casa y es una puerta abierta en el tapial artificial. Pasa, por favor. Aquí en la torre me voy a parar un poco más para que veáis simplemente el proceso que se ha seguido en todo el edificio, digamos un poco la metodología que hemos seguido a la hora de levantar
o de reconstruir todo el edificio y pasarle esa información al equipo de arquitectura. Bien, una vez picado los paramentos, veis, aquí, esto estaba todo blanqueado, aquí estaba donde estaba ese hombre, sacamos una serie de elementos de tapial, de ladrillo, etcétera, que pasamos a analizar y ver cuáles son las distintas fases constructivas. Aquí se puso de manifiesto, veis esto que he señalado ligeramente, la existencia de la antigua puerta, muy deteriorada, habían robado los sillares, pero quedaban algunos restos. Y después toda una serie de expedientes en que habían abierto nuevos vanos, habían abierto una alacena, en fin, en la época del palacio, toda una serie de expedientes de menor importancia, a excepción de este que más adelante comentaremos. Bien, con estos restos ya sí podemos avanzar una interpretación, pasa por favor, de lo que serían los elementos originales de la torre. La torre está construida en tapial, o sea, en cajones de arena y tierra enriquecidos con cal y machacados. Y la secuencia de estos cajones nos permiten saber qué era lo de la época más antigua y cuál ha sido todo lo que, las oquedades, las cicatrices, digamos, del paso del tiempo. En este alzado hemos representado solo lo que pertenece a la primera fase de la torre. Bien, y teníamos esta puerta y toda esta zona de aquí abajo, que era lo sobreexcavado por la casa. El suelo original estaba aquí. Todo esto es cimiento. Pasa, por favor. Bien, la puerta, aunque parecía un poco rara, tenemos ejemplos muy claros de puertas de este tipo, como es esta, del Castillo de las Aguzaderas, que también se sitúa o se fecha en 1320-25. En este caso tenemos la cronología, igual que en el Castillo de la Monclova, que también tiene muchos parecidos arquitectónicos, porque se conservan los documentos de su de su levantamiento, de su construcción. En el caso del Castillo de la Moncloa es 1324 y lo construye el Concejo de Carmona. Y Écija, pues hay varios litigios porque estaban muy cerca del término de Écija, entonces los écijanos se cabrean mucho porque los de Carmona le montan una torre allí tan cerca. Bien, con esta referencia ya podemos hacer una reconstrucción de de lo que era la torre en su primera fase. Hemos reconstruido la puerta con lo que le faltaba, hemos quitado unos muretes que había por aquí adosados. La ventana esta que estaba medio rota, ya sabemos cómo es, simplemente por hacerle una simetría, y hemos adosado a las ménsulas los matacanes. Este es el documento básico a escala que nosotros podemos pasar al equipo arquitectónico para decirle, mira, esto era así, ahora podemos intentar recuperar esa puerta y volver a entrar a la torre por ese sitio en vez de hacer que la gente suba X escaleras, etc. Pasa, por favor. Bien. Ese es el proceso o la metodología que seguimos generalmente los arqueólogos en la arqueología paramental para las puestas en valor o para la reconstrucción simplemente de carácter científico de los monumentos. Aquí tenemos la torre en su estado actual, la reconstrucción y la reconstrucción de un segundo momento en el que esto se tapia, se llena de tierra hasta aquí y se abre una ventana en altura. ¿Por qué? Esto sigue siendo una de las grandes incógnitas que tenemos. Parece que en torno al siglo XV se rellena todo el cuerpo inferior de la torre, las bóvedas se quedan súper bajitas y se abre una puerta en altura. Probablemente esté relacionado con la construcción del palacio y la acumulación de bienes o digamos de riqueza en esa zona, porque justo delante en el plano vemos que delante de la torre está la tesorería o la contaduría del palacio. Probablemente eso se soterra y se sube por una escalera de forma que es inaccesible desde abajo, nadie puede cavar un túnel, nadie puede entrar, excepto desde la tesorería del palacio. Por el momento es la única explicación, porque la intervención arqueológica ha sido muy pequeñita, la que hemos desarrollado todavía, a espera de que se vaya desarrollando el plan, y con los datos que tenemos es la única hipótesis que podemos avanzar. Pasa, por favor. Bien, ese mismo trabajo lo hemos hecho en las distintas, en el interior de la torre. Aquí tenemos la planta baja, esa que os comento que está soterrada. Fijaros que esto es la puerta y no queda, nada más que el arranco del arco, de aquí abajo está soterrado.
y esta es la planta de arriba. Ahí en colores hemos ido señalando los distintos elementos y su cronología, de cara a su aprovechamiento o no. Por ejemplo, esto es del siglo XX, pues se puede quitar. Hay elementos como estos amarillos que son los enfoscados originales del monumento, en fin. Pasa, por favor. Estos estudios son los que nos han permitido levantar no solo ese dibujo que he hecho, más bien didáctico, ¿no? para que el profano entienda cómo era la torre, sino también las secciones y las plantas que son el instrumento que el equipo de arquitectura va a utilizar de verdad para llevar a cabo su trabajo, o el trabajo en común de la idea de la puesta en valor, ¿no? Vamos, esto evidentemente los planos lo han levantado ellos y yo he trabajado sobre la base que ellos me daban, yo ya he ido trabajando. Pasa, por favor. Bien, en cuanto a la cronología, vamos ahora ya a un tema, digamos, más histórico. Teníamos ese documento de 1300 referente a la torre y cortijo. Por suerte, se conservaban algunos de los mechinales, de las agujas que sujetaban los cajones del tapial. En este caso, como he dicho, esto estaba construido en tapial, esta es la técnica del tapial, se hacen encofrados, se pisa, una mezcla de metal y se coloca una serie de agujas. Estas agujas en muchas ocasiones simplemente se cortan y se pierden dentro de la fábrica. Son estos agujeritos que siempre vemos, cuando vemos una fábrica antigua de tapial, toda esa serie de agujeritos que vemos son las huellas, aquí las veis, dejadas por las agujas. En este caso, aunque había varias ya abiertas, encontramos una que estaba, bueno, hemos encontrado varias, en este caso estoy señalando una que estaba cerrada, que abrimos y que nos ha servido para hacer un análisis de carbono 14 y datar así la construcción de la torre. Pasa, por favor. Bien, el análisis de carbono 14 nos ha dado una fecha de 646 más menos 27, lo cual nos sitúa en 1300 más menos 27 años. Lo cual nos va a cuadrar bastante bien con esa fecha de en torno a 1325, que es la fecha en la que se construye la Monclova, las aguzaderas, etcétera. No obstante, os tengo que señalar que el carbono 14, aunque en la televisión en muchas series parece que da una fecha exacta, no es así. Esta es una fecha de referencia, pero da un rango de posibilidades entre 1390 y 1400, con más o menos posibilidades. En cualquier caso, ese análisis desestima el origen musulmán de la fortaleza. Estamos ante una fortaleza cristiana y ahora veremos su contexto. Este es el trozo de madera del que hemos sacado el carbono 14. Pesa, si veis, podéis pasar por ahí si queréis. Está en trance de fosilización, el pobre. ¿Vale? Y ahí tenemos la cronología ya certificada de la torre. Pasa, por favor. El mismo metodología hemos seguido en el recinto y también ahí, esto es lo mismo que hemos hecho, reconstruirlo a base de un análisis exhaustivo de los paramentos, donde hemos visto todos esos cajones de tapial, la forma en que se construyó, veis cómo se van montando unos cajones en otros, o sea, esto nos lleva a saber que el castillo se ha construido de este a oeste hasta cerrar por la calle Alameda. Se empezó desde la torre a hacer la parte del paseíto de la Plaza de España, calle Mayor, Alameda y cerró calle Monja y Alameda, porque los cajones se van superponiendo en esa dirección. Pasa, por favor. Aquí también recuperamos dos trozos de madera que nos han dado una cronología muy similar. El problema es que, claro, la cronología es similar, puede que sean de ese cortijo o albacar que rodeaba a la torre, porque como la intervención era muy pequeña, no hemos tenido andamios altos que nos permitan subir a los cajones superiores que difieren, digamos, en cierta medida de los inferiores. Esto que comento, ya Collantes de Terán, en su momento, cuando analizó el castillo, se dio cuenta de esa diferencia. En cualquier caso, la cronología también es muy similar y también claramente ya del periodo cristiano. Estamos en el mismo periodo, entre el 1280, 1400, como rango más amplio, y en fechas muy cercanas al 1325 para la construcción de todo el recinto. Pasa, por favor.
Bien, este sería un aspecto, una reconstrucción del interior del castillo, de la torre y del patio, que ahora es propiedad del ayuntamiento. Pasa, por favor. También hemos empezado a analizar el exterior. Esta es la cara que da a calle Alameda, y esta sería la puerta de acceso, aquella donde Alonso Fernández toma o se sitúa para tomar posesión del castillo, hasta que lo meten para adentro y le dan la llave. Pasa, por favor. Hay un detalle de la puerta simplemente, y otro de los elementos que hemos analizado, que han sido las torres, aunque en este caso solo hemos tenido acceso a una, pero vemos que se conservan muy bien y que tienen mucho potencial. Esta es la azotea de la vivienda que actualmente ocupa Plaza de España y que ha comprado el ayuntamiento. Esto está en la medianera con la casa número 3, y aquí se conserva incluso la escalera. Esto es la muralla, que está ahí tapada con tejas, y esta es la escalera incluso de acceso a la torre. Faltaría el parapeto, digamos, del torreón. Pasa, por favor. Estas son unas reconstrucciones hechas gracias a Fernando del Castillo, donde ya yo creo que cualquiera ya coge una idea bastante perfecta, ¿verdad?, de cómo era el castillo una vez finalizada de construir esa cerca, probablemente ya cuando los señores de Fuentes, bueno, cuando se hacen señores los señores de Fuentes, el Alonso Fernández, cuando obtiene el señorío. Pasa, por favor. Bien, pero ¿qué hace esa fortaleza? La pregunta básica que yo me hago desde el principio y que todo el mundo se hace. ¿Qué hace esa fortaleza que no está en el punto más elevado de la localidad, ¿no? Todo el mundo cuando llega al castillo mira la iglesia y dice, bueno, ¿qué hago defendiendo esto si está aquí en un llano? Aquí he cogido una foto de Google y he multiplicado el relieve por 5, simplemente para que os hagáis una idea de cómo está acunado, digamos, el castillo en medio, ¿veis?, en esta pequeña depresión, pero con una serie de elevaciones a su alrededor. Esto es el norte, esto es la serranía de Lora, ¿vale? Aquí estaría la carretera del cruce hacia allá, y toda esta es la zona hacia el sur. Pasa, por favor. Bien, ¿qué tenemos para comprender esto? Lo primero que tenemos que irnos es a la fecha de construcción, a irnos evidentemente al siglo XIV y ver qué ocurre en el siglo XIV para que el castillo de Fuentes se construya y además se ubique en ese sitio. ¿Y qué tenemos en ese momento? Pues fijaros, tenemos todo lo que es las fortificaciones de lo que se llamaba la banda morisca. Tras la conquista del reino de Sevilla y de Córdoba, el reino de Granada durante 200 años, 2 siglos, se quedó ahí perpetuado. El reino de Granada en ese momento ocupa Granada, Málaga y parte de Cádiz. Y hacían constantes incursiones hacia los reinos castellanos y viceversa. ¿Qué ocurre? Pues que en esos 200 años se construyen toda una serie de castillos formando casi 3 líneas para prevenir esas incursiones desde el reino nazarí hacia el interior. Aquí están representadas muchas de esas fortificaciones, algunas, si veis, simples atalayas, otras ciudades, esto es Córdoba y Sevilla, Jaén, etcétera, ciudades fortificadas, pero la mayoría, si veis, son simplemente atalayas. Recintos más o menos fuertes desde los que se va señalando a través de señales de humo por el día y fogatas por la noche para ir comunicando, y desde los grandes centros, Carmona, Écija, Sevilla, etcétera, ya salen las tropas al encuentro de las incursiones, ¿no? Aquí falta Fuentes, falta el castillo de la Monclova, falta Mairena del Arcón, en fin, falta una serie de construcciones, todas datadas también en el siglo XIV. Estas, la mayoría, también están construidas en el siglo XIV, tanto por los concejos, como por las órdenes militares, como por los propios señores. Pasa, por favor. Bien, en el caso de Fuentes, formaría parte de esa última línea de fortificaciones, junto con Monclova, Aguzadera, toda una línea que hay ya trasera. Fijaros que aquí ya sí se nos explica, o nos podemos explicar por qué esa ubicación en llano y por qué hacia el sur. Hacia el norte estamos protegidos, no tenemos problema. Es hacia acá donde tenemos, esto es el reino nazarí, es hacia acá donde tenemos que tener un control visual. Y lo tenemos, amplísimo hasta la serranía, todo el que haya subido al castillo
o haya ido hacia la carretera por aquí, puede ver toda esta serranía. Con lo cual la comunicación con las torres, la comunicación visual con estas torres es perfecta. En el momento que voy a una incursión, esta torre comunica aquí, de aquí comunica a Carmona y al Castillo, del Castillo ya se comunica con Écija, Córdoba, Carmona, Sevilla. O sea, esto nos explica por qué estamos en esta bajada y por qué no nos preocupa esta zona, porque para entrar por aquí tendrían que haber primero pasado por aquí y girar. No se da esa circunstancia de que una incursión pegue toda esa vuelta, ¿no? ¿Qué más? Pero tenemos más explicaciones, no solo por el relieve. Fijaros que hay otras torres que les pasa lo mismo. Por ejemplo, esta que hay, la torre del Huerto de Martín Abad, creo que se llama, yendo a Carmona, al subir por la autovía, la Cuesta Grande, a la derecha nos queda una torre exenta, que también es del siglo XIV, y que también por detrás sigue teniendo Carmona, toda la elevación esta que hay allí tan grande, y por delante lo que asoma es hacia la campiña. ¿Qué tiene en común aquella torre o las aguzaderas, el que he puesto, que también está en una bajada, en una ladera, con fuentes? La presencia de fuentes de agua. Pasa, por favor. ¿Por qué el agua es fundamental o puede ser fundamental en ese momento? Bueno, aparte, evidentemente, porque el agua siempre, en esa época, es un elemento básico, el abrevadero de ganado, para el abastecimiento de gente, etcétera, porque aquí tenemos las cañadas que atraviesan nuestro territorio. Fuentes se ubica en un cruce de cañadas importante, como es la cañada que va de Écija a Carmona, el carril de la Lana, que lo tenéis aquí representado, pero también en este que sube hacia el norte, incluso veis la senda del Lora, que viene desde la Sierra Sur hacia la Sierra Norte. O sea, estamos enclavados. De hecho, esta vía es la que cogen la mayoría de los viajeros del siglo XVI y XVII para ir a Sevilla. No esta de aquí, que es la actual carretera, que además estaba llena de bandoleros, etcétera, y cuyas tierras no son tan fértiles como las de aquí, ni se prestan a la presencia de agua, excepto muy puntualmente. Bueno, pasa, por favor. Esto se ve, sí, se ve. Bien, ¿qué tenemos aquí? Esto es el castillo y fijaros en la depresión que antes estaba también marcada, aquí se ve un poco menos. Aquí tenemos toda esta depresión que da a esta zona donde, si los más de mi edad se acordarán y los más viejos, estaba el Pilarillo, el antiguo Pilarillo, del que aún por esta zona aparecen conducciones. O sea, estaríamos un elemento hidráulico como la Fuente de la Reina, como el Pilarillo que había al final de la calle Mayor. Este elemento va recogiendo el agua de todas estas elevaciones que bordean el castillo, se van filtrando, se recogen ese manantial y, al menos en el siglo XVIII, salían por aquí. Eso no quiere decir que antes no estuvieran aún más cerca del castillo. De todas maneras, esta distancia son 200 metros, no es una distancia grande, ni para que pase el ganado, ni para controlar. De todas maneras, dentro del propio castillo hay un pozo en esta zona, en la casa número 2, y en los planos nos aparece que aquí había una noria. Por lo tanto, dentro del propio castillo hay agua, además hay un aljibe, pero en el exterior tenemos agua suficiente como para el tránsito de esos ganados. ¿Lo hacen por el ganado? No, evidentemente todo esto lleva además un pago por estar protegido en ese albarcar o por pasar por ese sitio y por abrevar con seguridad o pasar la noche dentro del recinto. Con esto tenemos ya más o menos explicado por qué el castillo de Fuentes se levanta ahí, por un tema defensivo, y por qué, por el tema de relieve, pero también por la presencia de agua que facilita el tránsito de personas y de ganado en ambas direcciones. Pasa, por favor. Hasta ahora nos hemos ocupado de lo que era el recinto y el recinto defensivo, torre y cerca, con una metodología de arqueología paramental. A continuación, una vez más o menos aclarado todo eso, pasamos a la excavación arqueológica en profundidad. Estos resultados, bueno, son evidentemente provisionales porque los cortes arqueológicos que hemos hecho han sido muy pequeñitos y están básicamente en la casa que ha adquirido el ayuntamiento, que está muy afectada por la construcción del siglo XIX. Aún así,
Pasa, por favor. En esa esquina de la torre con ese muro hicimos un corte que nos ha ofrecido materiales de época romana. Se trata de un pequeño basurero, pasa por favor, donde hemos recuperado una serie de materiales cerámicos destinados a la cocina, o sea, a cocinar, son esas ollas negruzcas que estáis viendo, al servicio, el servicio de los alimentos cocinados, que son estas cerámicas, son las sigilatas, y al almacenaje, como estáis viendo, este ánfora, o jarras que hay también, que, aparte de carbones y huesos. ¿Qué nos está diciendo esto? Ese pequeño basurero, que en el entorno muy cercano tenemos un espacio de habitación donde la gente está cocinando, residiendo, por lo tanto está viviendo. ¿Y qué fecha nos ofrece este conjunto? Pues una fecha muy interesante porque estamos en siglo IV, entre siglo V y VI después de Jesucristo. Un periodo bastante desconocido. Tenemos noticias de que en el cerro, calle La Luna, calle Alta, etcétera, hay materiales romanos que se fecharon en torno al siglo II, III. En el Colegio de la Estación también salían monedas romanas del siglo IV. O sea que parece que se perpetúa una ocupación desde época romana en toda esa zona, donde atraído fundamentalmente por la presencia de agua, del agua en esa zona. ¿Por qué? Porque ahí, cuando excavamos, vemos que tenemos una gruesa capa de arena y debajo barro, con lo cual todo el agua que se filtra acaba chorreando por ese barro y saliendo por las partes bajas. Por lo tanto, una zona que tiene un cierto relieve que permite la defensa del sitio y además nos ofrece recursos hídricos. ¿Tenemos esa ocupación de época romana? De época musulmana no nos ha salido nada. ¿Puede haber algo que se haya perpetuado la ocupación del sitio? Probablemente, cuando se excavó en el convento de las Mercedarias para su construcción, hay una cronista que habla de que se encontraron tumbas con los individuos puestos de lado. Entonces él lo asocia a los moros, con esta palabra evidentemente, por su ritual de colocarse de lado mirando hacia la Meca. Y también tenemos noticia en la calle La Luna de la aparición de una serie de ánforas a las que se achaca Collantes de Terán un origen musulmán. Esto nos enlazaría con esa construcción de la torre en el siglo XIV en un sitio que se ha venido ocupando a lo largo del tiempo por su interés estratégico. Pasa, por favor. Bien, ya dentro del recinto del castillo, por encima de ese basurero de época romana, lo que nos sale son los restos del siglo XIV. Estas cerámicas que os he puesto ahí han salido más, pero estas son las más representativas de esa época. Son cerámicas que se fechan precisamente en el momento de construcción del castillo y que nos llevan a plantearnos el carácter de la gente que vive allí. Son cerámicas de un cierto lujo, no son cerámicas comunes, digamos, o de diario. Por lo tanto, cuadra bien con la presencia del recinto fortificado. ¿Qué ocurre a partir... Pasa, por favor. ¿Qué ocurre a partir del siglo XIV? Que la construcción del gran palacio del siglo XVI arrasó todos los niveles. Cuando se construye una vivienda de esa entidad, evidentemente todo lo que había antes fue arrasado, todos los suelos nivelados y se perdió toda la estratigrafía y restos correspondientes a la época bajomedieval. Ese palacio, que lo tengo ahí señalado gracias a ese plano de Ruiz Florindo, tiene una estructura característica de los palacios de principios del siglo XVI a mediados del siglo XVI, con este gran patio, con columnas, con su aljibe central, en torno al que se distribuyen las habitaciones tanto de los señores como de los criados, y otro patio destinado que da acceso a las caballerizas, a los criados, en fin, a habitaciones ya de servicio. Pasa, por favor. ¿Qué nos queda de ese gran palacio? Pues la verdad es que muy poco, porque la casa del siglo XIX a su vez afectó mucho a eso. Nos queda el aljibe y el pozo, esto de aquí, está ahí. Todavía el aljibe está perfectamente conservado, incluso conserva las paredes pintadas de rojo, un tratamiento que se le daba para que no perdiese agua y no criase verdín. Pasa, por favor. Y nos quedan partes de los suelos del palacio. En este caso, este suelo está aquí.
en este andén y un pilar de esto es este pilar. O sea, los restos que nos quedan son realmente muy pocos y muy someros en contraste con estos que hemos visto en la casa número 2, donde todavía resulta que los tenemos en alzado. Pasa, por favor. Bien, ¿qué ocurre con ese palacio del siglo XVI? ¿Cómo evoluciona? Pues desde fines del siglo XVII ya tenemos noticias de las ruinas del palacio y del abandono al que está sometido. ¿Y qué es que ocurre? Pues os he traído aquí unos textos, no sé si se leen desde allí, os lo voy a leer si me da la voz, porque ya mismo vamos a acabar. Es un texto de la condesa de Aulnoy, que se hace un viajecito por España en 1691, una de las primeras turistas que anduvo por aquí, y ella hace la siguiente referencia: es cosa digna de compasión el mal arreglo en las casas de los magnates, muchos de los cuales no quieren ir a sus estados, así llaman a las tierras, villas y castillos de su propiedad, y pasan la vida en Madrid, poniendo todos sus bienes en manos de un administrador que finge mucho interés hacia su dueño y solo por su particular provecho se afana, mientras el magnate no se digna siquiera enterarse de si se le dice verdad o mentira. Descender a tal información sería para su altivez una ruindad. Esto me parece un abandono muy grande. Fuente es un ejemplo de esto, lo que está pasando. A partir de inicio del 17, los marqueses no residen aquí y no se preocupan por el sitio. Y el administrador, en este caso, está constantemente diciendo que se le están cayendo las paredes, que se le caen los muros, que mande algo de dinero, y con un cuentagotas van poniendo parches. Pero seguimos este proceso de ruina del palacio con un texto de Torres Balbás que cuadra de nuevo perfectamente. Los nobles quedan reducidos a un papel de cortesanos, no conocen sus patrimonios, recúsense a cobrar las mermadas rentas que les entregan sus administradores, muérense muchos de ellos sin visitar sus posesiones, palacios y castillos se van arruinando lentamente, faltos de reparo. Desaparecen los tapices, las literas, las arcas, la armería, los carruajes, todo su mobiliario. Más tarde, ya en la segunda mitad del siglo XIX, se va vendiendo lo poco que queda, enajenándose hasta partes del edificio a chamarileros y anticuarios. Los antiguos palacios o son ruinas que van desapareciendo lentamente o habitación de colonos y arrendatarios. Es lo que ocurre en Fuente de Andalucía. Los últimos marqueses de Fuente y marquesas no aparecen siquiera por el pueblo y las habitaciones del palacio llegan a ser arrendadas, alquiladas, incluso un regimiento de caballería acampa en el palacio y causa unos enormes destrozos porque queman vigas, etcétera, etcétera, y el administrador vuelve a quejarse a la marquesa de los intensos daños. Y de hecho, el palacio pasará a alquilarse por trozos y después a venderse en esas 3 parcelas, a principios del siglo XX, en esas 3 parcelas que ahora mismo son las casas de Plaza de España 2, 3 y 4. Pasa, por favor. Bueno, yo ya he acabado mi parte. Fernando, a partir de aquí es la tuya. Muchas gracias.